34. También van a buscar Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, 32. Y por último, Mateo 16, 23. Estos tres textos los vamos a ocupar en esta tarde. Ya estamos en vivo. Entonces vamos a iniciar. Pónganse de pie, por favor. Vamos a iniciar nuestra reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en presencia de nuestro Dios. Ven Espíritu Santo, Espíritu de alegría, de fuerza, dale sentido a nuestra vida. Ayúdanos a recordar todo lo que nos dijo el Maestro. Ayúdanos a profundizar en nuestro ser y quehacer como discípulos y seguidores tuyos. Queremos que tú tomes el rumbo, el timón de nuestra vida. Ayúdanos para penetrar en el conocimiento de Dios, porque este conocimiento nos abre un horizonte de vida que es la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados. Bien, el día de ayer hablamos de que en el catecismo de la Iglesia Católica, acuérdense que el católico necesita tener por lo menos 4 libros de escritorio, 4 libros en su pequeña oficina, 4 libros para profundizar en nuestra vida cristiana. Ya después pueden colocar los otros libros de piedad, como pueden ser, por ejemplo, La imitación de Cristo, de Tomás Kempis, etcétera, etcétera. Pero los libros de cajones, número 1, Sagrada Escritura. Número 2, el Magisterio de la Iglesia. Número 3, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y número 4, ni más ni menos que, ya se me olvidó, venía bien cansado. Número 1, Sagrada Escritura. Número 2, Catecismo de la Iglesia Católica. Número 3, Magisterio de la Iglesia Católica. Y número 4, ya se me fue el avión. Ahí va de nuevo, dejen regresar el disco duro. Número 1, Sagrada Escritura. Número 2, ya me acordé, el Magisterio. ¿Qué es el Magisterio? El Magisterio es todo lo que han dicho los papas desde el primero hasta el actual. Número 3, necesitamos tener el Concilio Vaticano II, que es el documento o lo que nos va rigiendo ahorita como cristianos. Y por último, ahora sí, el Catecismo de la Iglesia Católica. Si quieren un quinto libro, es el Código de Derecho Canónico, para ver cómo proceder ante las situaciones de la vida. Pero con los 4 anteriores es suficiente. Bien, ayer hablamos de 2 de los números del Catecismo de la Iglesia Católica. 1830, ahí nos dijeron qué son los dones del Espíritu Santo, y 1831 nos dijeron que estos dones del Espíritu Santo es lo que nos permite a nosotros ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo y alcanzar a diferenciar entre inspiraciones y algunas ocurrencias. Bien, ya no nos vamos a detener. También el día de ayer dijimos que de los 7 dones del Espíritu Santo, 4 tienen que ver con el entendimiento y 3 tienen que ver con la voluntad. Le debemos a San Agustín aquella famosa frase: entiendo y porque entiendo puedo creer. Ya después, en el siglo XI, San Anselmo de Canterbury completó el método de la teología y entonces San Anselmo dijo: porque creo, entiendo. Ya se completó. Entendemos, por eso creemos. Y creemos para poder entender. Ahí está el método de la teología. Acuérdense que método es un camino, una forma para poder llegar al conocimiento de la verdad.
Bien, entramos al primer don del Espíritu Santo, que es el entendimiento. Ahí están los dones, miren, aquí están los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué es el entendimiento? El entendimiento tiene que ver con aquello que nos permite conocer a Dios. Así en síntesis. ¿Qué es el entendimiento? Es un regalo que el mismo Dios nos da para que sepamos y lleguemos al conocimiento de Dios. Si no hay entendimiento, no vamos a conocer el misterio de Dios. A lo máximo que podemos llegar a decir es: hay un espíritu absoluto, una mente ordenadora, un gran diseño, etcétera, etcétera. Pero no vamos a llegar al Dios verdadero, al Dios que se ha revelado, al Dios que se nos ha dado a conocer a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos el entendimiento. No lo vayas a confundir solo con la razón. Porque acuérdense que San Agustín, la primera vez que leyó la Biblia, dijo: este libro está mal escrito. Porque Agustín había leído anteriormente a los grandes literatos: Virgilio, Cicerón, Séneca. Cuando queremos comparar a Dios con cualquier libro, es una mala analogía que hacemos. Porque es una cosa la literatura y otra cosa el tema de la fe. San Juan nos dice: todo lo que Jesús dijo e hizo, lo que vimos, lo que tocamos, lo que escuchamos, lo ponemos por escrito en el libro de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, la Biblia... Este es el Catecismo de la Iglesia Católica, no traje mi Biblia, la traigo aquí en mi celular. La Biblia es la revelación de Dios a los seres humanos. Por lo tanto, para llegar al conocimiento de Dios necesitamos ser asistidos. O en otras palabras, ¿qué es lo que asiste la fe? El entendimiento. Por eso, para poder creer, necesitamos el entendimiento. Necesitamos este don que viene de parte de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si queremos verlo solo desde el punto de vista de letras, nos vamos a quedar en algo netamente del pasado. O algunos llegan a decir: es un mito. Por ejemplo, Bullman decía: hay que desmitificar la Biblia, quitarle todo lo mítico, todo el ropaje, todo lo que le han colocado, y vamos directamente a las palabras que dijo Jesucristo. Si nosotros vemos esto, nos vamos a quedar con que la Sagrada Escritura puede ser un cuento, una fábula, etc. Y no palabra de nuestro Dios. Bien, esa luz, entendimiento, esa luz es la que necesitamos nosotros para entender cada pasaje de la Escritura. ¿Cuántas veces no has venido a misa los domingos o entre semana y dices: hoy tocó el pasaje de San Lucas capítulo 15 cuando habla del hijo pródigo? Ya me lo sé, solo sé que es que el capítulo 15, que un papá tenía 2 hijos, que uno se le fue, el menor, la herencia. Pero cuando pedimos la asistencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para poder penetrar más en el contenido de la fe, decíamos: ya le entendí de otra manera a lo que he leído en la Biblia. Ese es el entendimiento. No es lo mismo leer la Biblia desde la sola razón que leerla desde y con la asistencia del Espíritu Santo. Con una lectura del Espíritu Santo conocemos a Dios, valoramos a Dios, amamos a Dios y podremos servirlo mucho mejor, porque nos asiste el Espíritu Santo. Vamos al texto, vamos a ocupar primero el texto de San Lucas, capítulo 24, versículo 32. Les pongo en contexto. El contexto es los discípulos de Emaús.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, nos está diciendo San Lucas que había 2 discípulos que regresaban de Jerusalén. No sabemos a dónde iban. Algunos especialistas dicen que vivían allá en Emaús, otros más decían que tenían que pasar por Emaús. Pero acá se regresaron. Cuando Jesucristo claramente ya había dicho, no se alejen de Jerusalén. Jesucristo dijo, aguarden, espérense aquí, a que llegue el Consolador, el abogado, el Paráclito, el que les va a recordar muchas más cosas, el que les va a enseñar más. Vean cómo a veces actuamos solo desde la razón y no desde el entendimiento, desde Dios. Estos discípulos de Emaús están solamente dejándose actuar desde la razón. Y la razón les dice que no hay ningún hombre que haya salido de la muerte. La razón les dice que no hay ninguno que haya pasado la franja, el horizonte de la muerte. Eso se lo dice su razón. Porque no tienen el entendimiento, por eso se van. Pero cuando Jesús se les hace compañero de camino y les va explicando las Escrituras, les va abriendo el entendimiento. Ahí está el don. Para eso necesitamos al Espíritu Santo, para que abra mi mente, pero sobre todo que abra mi corazón. Porque si no tengo el entendimiento, el don que viene de parte de nuestro Dios, no voy a comprender. Acuérdense que ya estaba a la mesa Jesús con los discípulos de Emaús y se les escapó. Este es un ejemplo clarísimo de lo que es Dios. A Dios no lo podemos abarcar. Dios nos sobrepasa. Dios está más allá de mis capacidades, de mis cualidades. No querramos entender a Dios. No querramos comprender a Dios. El día que tú digas, ya le entendí en su totalidad a Dios, ese no es Dios. Porque nos vamos a acercar un poco, pero no lo vamos a agotar. Cuando se les escapa Jesucristo, ellos dicen, con razón ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Ese es el don del entendimiento. ¿Sí queda claro? Si no tenemos el entendimiento, pero que viene de parte de nuestro Dios, no vamos a comprender a Dios. Cuando estaba estudiando la teología en el seminario, uno de los profesores decía, cuando empieces a hablar y a pensar de Dios, pídele permiso a Dios, porque entras a un lugar sagrado, a un ámbito especial. Si lo quieres ver solo desde tus categorías de la razón, de la inteligencia, pues no te va a convencer. Pero cuando lo ves y lo experimentas y lo reflexionas con la asistencia del Espíritu Santo, vas a entender muchas más cosas. Por eso, me da la impresión, solo me da la impresión, espero equivocarme, me da la impresión de que los domingos, al no pedir el Espíritu Santo, por eso no alcanzamos a comprender y se nos olvida cuáles son los textos que se dijeron en el domingo. Al menos el Evangelio, que es el que va guiando, normando, sosteniendo, acompañando, guiando nuestra vida. Por eso necesitamos el entendimiento, porque si no, solo nos quedamos en lo meramente externo, en un poquito del conocimiento, pero nos falta la comprensión total. En ese texto descubrimos cómo los discípulos de Emaús dicen, con razón nuestro corazón ardía. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú y yo nos abrimos al don del Espíritu Santo, vamos a entender mejor las mociones de Dios, la vida de Dios, el aspecto de nuestro Dios. Segundo texto, Mateo 16, 23. Se trata, síntesis, se trata de ver la vida desde Dios. Se trata de que nosotros
Tratemos, qué interesante ese pasaje de la Escritura es, el contexto es cuando nuestro Señor Jesucristo se lleva a Pedro, Santiago y Juan. Y a estos tres discípulos, a estos tres se les transfigura. ¿Quién es el que dice, mejor nos quedamos aquí, qué a gusto estamos aquí? Eso significa entrar al ámbito de Dios, entrar a la vida de Dios. ¿Quién lo dijo eso? San Juan. San Juan fue el que dijo, maestro, acá nos quedamos. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos, pero si bien contentos. Ese Pedro, Santiago y Juan, que fíjense que son los que van coordinando, los que van sosteniendo, los que les va a tocar confirmar en la fe a sus discípulos. Por eso Pedro viene aventadísimo. Acuérdense que si algo tiene Pedro es que es primario. Pedro inmediatamente se lanza. Pedro dice, yo daría la vida por ti, yo jamás te voy a traicionar. Yo soy aquel que soy capaz de entregar mi vida por ti. Pero en este texto, que es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 23, aquí Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, tú estás pensando como los hombres, tienes que pensar como Dios. ¿Ya se acordaron de ese texto o no? A ver si no los confundí. A ver, bueno, lean, vamos a buscarlo. ¿Trajeron Biblia? Ok, a ver, Mateo capítulo 16, versículo 23. Para no confundirles con el anterior de la transfiguración, que ese es Marcos 9, 33, 34. Me equivoqué. Voy a recapacitar. El pasaje de la Escritura en donde Jesucristo se transfigura y los discípulos le están diciendo que se quieren quedar ahí es Marcos 9, 33, 34. Pero este que vamos a leer en este momento, si traen Biblia, es Mateo 16, 23. Jesús invita a Pedro a que piense como el mismo Dios y no que piense como los hombres. A ver, ¿quién tiene ese texto? ¿Quién trajo Biblia? ¿Quién trae Biblia? No trajeron, se los dejo de tarea entonces. Ya les va a estar la distinción. Entonces va de nuevo. El pasaje de la Escritura en el cual Jesucristo se transfigura a sus discípulos es Marcos 33, 34. Pero este texto en donde Jesucristo invita a Pedro a pensar desde Dios y no a pensar desde los hombres es Mateo 16, 23. Eso es entendimiento. Entendimiento quiere decir no quieras solo, única y exclusivamente abordar a nuestro Dios solo con tus categorías. Claro que las necesitamos, por supuesto, porque somos inteligencia, porque somos razón, pero aquí estamos hablando de los regalos que Dios nos da para que nosotros podamos llegar al conocimiento de Dios, entender mejor la vida de Dios, comprender el querer y la voluntad de nuestro Dios. A esto nos referimos con entendimiento. Repito, de los 7 dones del Espíritu Santo, 4 los vamos a ubicar en el entendimiento y 3 en el tema de la voluntad. El día de mañana, si Dios nos presta vida, seguiremos ahora con la sabiduría. Hoy hablamos del entendimiento, mañana hablaremos de la sabiduría. Eso que pidió Salomón a nuestro Dios al iniciar su reinado, su monarquía en el pueblo de Israel. ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver si no los confundí. Los 4 libros fundamentales que debe tener todo católico es, ya se aclararon mis ideas, número 1, Sagrada Escritura. Número 2, el Magisterio de la Iglesia. Número 3, el Concilio Vaticano II. Y número 4, el Catecismo de la Iglesia Católica. Esos son los 4 documentos que debemos de tener, por orden de importancia. Sagrada Escritura, tradición, o sea, la tradición la vamos a encontrar en el Magisterio,
Vamos al tercer lugar a lo que dicen los obispos de todo el mundo cuando se reúnen en los concilios, y fruto de ese concilio, por supuesto, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, vamos a prepararnos para la Santa Eucaristía.